pero ustedes son bendecidos. Tienen una iglesia y unos pastores entregados a la obra, entregados al Señor, y una iglesia bendecida. Así que celebre la familia en la que usted pertenece. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del verso 14 al verso, del verso 11 al verso 14. Primera de Timoteo capítulo 4. Verso 11 al 14. Y cuando lo tenga, quédese en Timoteo, porque vamos a leer más adelante otros versículos en la primera y la segunda carta de Timoteo. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Timoteo capítulo 4. Dice, verso 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Vamos a leer hasta allí. Hoy he venido para, espero, poder desafiarlo. Hoy he venido, espero, para poder animarlo. Hoy he venido para, espero, poder sacudir su vida un poquito y que haya un cambio. No por lo que yo diga o no por lo que yo piense, sino por la palabra de Dios. Estos versículos de Primera de Timoteo generalmente los usamos mucho para predicarle a la juventud. Que nadie tenga en poco tu juventud. Pero la Escritura no es una Escritura, y la palabra de Dios no es una palabra de Dios a donde podemos sacar un pedacito y decir esto aplica a esta persona y otro pedacito, esto es para otro, esto no es para mí, esto es para otro. La Escritura es la palabra de Dios y todo lo que está allí es para mí y es para usted. Y va a entender lo que quiero compartir en esta mañana. Vamos a leer de nuevo, Primera de Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice Pablo. Cuando yo me convertí al Señor, uno de los personajes bíblicos que más me impactó y que más me gustaba era el apóstol Pablo. A mí me encantaba leer las cartas de Pablo, leer lo que Dios hacía a través de la vida de Pablo, y fui cautivado por un líder como él. Y de repente lo que vemos aquí es un Pablo que establece una obra en Éfeso, instala a un pastor joven como Timoteo, lo deja pastoreando allí y luego de un tiempo le escribe una carta y se la manda, y esta carta Pablo le dice, esto manda y enseña, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sabe lo que me dice esto a mí? Lo que me dice a mí es que Pablo había escuchado de repente que habían algunas personas que estaban teniendo en poco a Timoteo, que quizás decían, este muchacho no sabe nada. Quizás, quién sabe, se burlarían de él. Quizás pensaban que no tenía la capacidad para estar liderando la iglesia o no tenía la capacidad para hacer ciertas cosas. Y de repente Pablo le tiene que decir a Timoteo que nadie tenga en poco, que nadie te tenga en poco, Timoteo. Y yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez alguien lo tuvo en poco, que alguien lo menospreció, que alguien pensó que usted no era capaz. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y Pablo básicamente le dice, no le hagas caso a eso, Timoteo. Que nadie te tenga en poco. Que nadie te mire y piense que no eres capaz. No le hagas caso a esas cosas, Timoteo. Pero cuando la Escritura no lo dice, pero esto es lo que yo pienso. Yo pienso que Pablo aún le decía a Timoteo, ni siquiera tú, Timoteo. Y esto es interesante porque a veces hay gente que cree en nosotros.
Hay gente que dice que sí podemos, confían en nosotros, piensan que sí podemos. No importa nuestro caminar en el Señor, no importa la edad que tengamos, pero hay gente que cree en nosotros y nos lo dice y dice, tú sí puedes y sí creo en ti y Dios te va a usar o sí puedes hacer esto. Y somos nosotros los que no creemos en nosotros mismos. Somos nosotros los que nos tenemos en poco. Y yo creo que este mensaje de Pablo, porque yo me imagino que Timoteo estaba quizás frustrado, quizás en Argentina decimos bajoneado, deprimido, quién sabe, porque lo tenían en poco. Y Pablo le manda esta carta y le dice, esto quiero que mandes y enseñes, que nadie tenga en poco tu juventud. Y yo creo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ni siquiera tú, Timoteo, ni siquiera tú, Timoteo, te tengas en poco. Y mire lo que dice. Eso está bueno, ¿no? Cuando alguien nos da ese ánimo, está bueno. Entonces yo creo que eso animó a Timoteo. Pero fíjese lo que sigue. Dice, si no sé ejemplo de los creyentes, a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Acá la cosa se empieza a poner difícil. Porque le dice Timoteo que nadie te tenga en poco, pero quiero que seas un ejemplo para todos. Y empieza diciendo en palabra, en cómo tú hables. Que cuando la gente te escuche hablar, seas un ejemplo, Timoteo. Así que sé ejemplo a todos los creyentes en palabra, en cómo tú hablas. ¿Qué sale de tu boca? ¿Cómo estás hablando? Sé ejemplo a los creyentes. Y bueno, y hasta ahí va bien, no va tranquila, pero la cosa se complica. Porque no solo le dice quiero que seas ejemplo en palabra, pero le dice quiero que seas ejemplo en conducta. Y ya la cosa se pone más difícil, porque ahora es cómo yo me manejo en la vida. ¿Qué es lo que ve la gente, aunque yo no hable? Y Pablo le dice a Timoteo, quiero que seas ejemplo en conducta. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces? Y ahí la cosa se está poniendo más pesada. Pero Pablo no solo se queda ahí, le dice, Timoteo, que nadie te tenga en poco, pero tienes que ser ejemplo en palabra, en cómo tú hablas, pero tienes que ser ejemplo en conducta, cómo te conduces, cómo te comportas. Pero ¿sabes una cosa, Timoteo? Quiero que seas ejemplo en amor. ¿Cuántos estuvieron ayer en el día de crecimiento? Levante la mano. Ayer dije algo, hablé un poquito sobre el amor y cantábamos una canción sobre el amor. Hablamos permanentemente del amor de Cristo, hablamos permanentemente que Dios es amor, hablamos que tenemos que amar a los vecinos o amar a la familia o amar a todo el mundo y la palabra amor es tan bonita y es tan linda y decimos y Dios es amor y todo está bonito, pero es difícil amar. Es fácil amar al que me cae bien, es fácil amar al que me da cosas, me regala, es fácil amar al que me ama, pero qué difícil es amar, como decía ayer, al que me traiciona. Qué difícil es amar al que me dañó. Qué difícil es amar al que habla mal de mí. Y Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, quiero que no le hagas caso y que nadie te tenga en poco, ni siquiera tú, Timoteo. Pero ¿sabes una cosa, Timoteo? Necesitas ser ejemplo en palabras, en conducta y en amor. Hay una historia que a veces me gusta contar cuando hablo del amor, porque es difícil amar al que te traiciona, es difícil amar al que te daña. Y no sé si esta historia usted la ha escuchado antes, pero me encontré con dos pastoras hermanas pastoreando una iglesia y ellas estaban allí cuando las conozco y empiezo a saber de su testimonio y de su historia. Me cuentan ellas que llegaron a este país a los 16 y 17 años huyendo de México porque su padre la quería matar. Entonces cuando digo, ¿cómo que tu padre te quería matar? Contame. Sí, vivíamos en un rancho en México y mi papá tenía, todos eran hijos prácticamente, tenía hijos regados por todo el rancho y era el hombre de dinero de allí y a nosotros nunca nos quiso. A nosotros nos tuvo que criar mi abuela y él nos quería matar. Y mi abuela nos mandó a Estados Unidos porque si no él nos mataba.
qué pasó? Vinimos aquí, recibimos al Señor, Él cambió nuestra vida y dice, todavía Él no nos quiere. Dice, todavía, dice, yo lo perdoné, decía una de ellas, y lo llamé por teléfono y le dije que lo perdonaba y Él me dijo, si te apareces por aquí te mato. Y ella decía, yo lo perdoné. Aunque Él nunca me amó, yo decido amarlo. Él se muere. Esto pasó después, me vuelvo a encontrar después, me entero que una de ellas pudo viajar a México al velorio de su papá. Y ahí se encontró con un montón de medios hermanos. Y estuvo en el velorio de su papá, compartiendo el evangelio con todos estos medios hermanos. Varios de ellos aceptaron al Señor. ¿Por qué le cuento esa historia? Porque yo no sé usted, pero si alguien lo odió toda la vida, nunca lo quiso y siempre lo buscó para matarlo y aún se lo dijo cuando usted le quiso abrir su corazón, yo no sé cuántos de ustedes o si yo mismo pudiera amar de esa manera. Porque amar al que te daña, al que te traiciona, al que te hace daño, es difícil. Pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo en amor. En fe. Tienes que ser ejemplo en fe. Qué difícil, a veces hablamos de que venimos al Señor por la fe y a veces pedimos que tenemos que tener fe porque Dios sana y fe para esto, pero es difícil. Pero Pablo le dice, tienes que ser ejemplo en fe, en cómo vives tu fe. Vivimos en un mundo en el que la tecnología, los medios sociales, la cultura nos quiere mostrar una cara que es tan difícil para muchos vivir en pureza. Y la Biblia fue escrita hace miles de años atrás, pero fíjese, parece que en aquel tiempo no había tecnología y no había cosas, pero igual gente no vivía en pureza. Y Pablo le tiene que decir a Timoteo, quiero que seas ejemplo también en tu pureza. Está duro, ¿no? O sea, empezó bonito. Pablo le dice a Timoteo que nadie te tenga en poco, Timoteo, pero después le dice, tienes que ser ejemplo en todas esas cosas y ya se pone más difícil. Yo le voy a decir algo. Todos necesitamos Pablos alrededor nuestro. Yo necesito un Pablo alrededor de mi vida. Yo necesito esas personas que vengan y de repente, como a Timoteo, me digan, hey Martín, ¿sabes qué? Tú puedes, ¿sabes qué? Yo creo en ti, ¿sabes qué? Que nadie te tenga en poco, Martín. Aún si estas personas o aquellas o estas otras piensan, tranquilo Martín, yo creo en ti y el Señor también cree en ti. Pero que también venga y me diga, pero tienes que ser ejemplo, Martín. Mire, Dios no nos escoge a nosotros, a ninguno de nosotros, por nuestras capacidades. Él nos escoge solamente por nuestra capacidad de obedecerle a Él. Y cuando usted viene al Señor, acá no se trata de qué tantas capacidades usted tenga, acá se trata de que usted obedezca. Y yo creo que Timoteo estaba en un lugar obedeciéndole a Dios, obedeciendo lo que Dios quería hacer con su vida. Mire lo que dice, sigue la escritura en el verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe lo que me dice eso a mí? Que Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? No le hagas caso a todas estas cosas. Sé ejemplo de esta manera a todos los creyentes, pero quiero que te ocupes de lo que es importante, Timoteo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, ocúpate en lo que es importante. Eso es lo que siento que dice aquí, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso me habla a mí de ocuparme en lo que verdaderamente es importante. Algunos en conocer más de la Escritura. Ocúpate en la palabra, en compartir lo que sabes, enseña, exhorta a otros. ¿Sabes lo que me dice a mí? Que tengo que ocuparme en eso que es importante. Y hay gente que cuando uno dice estas cosas, lo que le dicen a uno, pero es que eso es para el pastor.
Ah, es que eso es para el líder. Ah, es que eso es para aquel que lleva 15 años en Dios, pero yo acabo de convertirme hace un mes. Yo acabo de venir a la iglesia esta semana. Yo acabo de llevar apenas un año caminando y todavía me falta mucho y no sé mucho. Y podemos siempre poner 10.000 excusas, pero ¿sabe lo que yo pienso? Yo pienso que todos tenemos algo para dar. Yo creo que usted sabe algo de la palabra. Usted sabe algo que Dios hizo en su vida. Usted sabe algo que usted puede compartir con los demás. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer? Ocuparnos de lo que es importante, aprender más de la palabra, pero compartir lo que sabemos. Compartir lo que tenemos, las experiencias, simplemente la experiencia lo que yo siento en mi corazón de parte de Dios, lo que Él hizo en mí, o al menos un versículo que sé y me aprendí, pero lo que yo sé lo puedo dar y lo puedo compartir. No tengo que ser teólogo, no tengo que haberme graduado de un instituto bíblico para poder compartir con alguien lo que Dios significa para mi vida. Y yo creo que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, ocúpate en lo que es importante, esto es importante. Y le digo esto porque creo que usted y yo tenemos algo para dar. Y deberíamos ocuparnos en eso. En dar también lo que tenemos, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Él ha depositado en nosotros. No pierdas el tiempo, ocúpate en lo que es importante. Mire lo que dice el siguiente versículo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don, le dice Pablo a Timoteo. ¿Sabe lo que yo me imagino? Yo no sé qué se imagina usted, pero yo me imagino algo descuidado. Yo me imaginaba un baúl aquí a donde Timoteo tenía algunas cosas importantes, pero estaba todo empolvado y todo descuidado. Imagínese algo en su casa que usted descuida. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don de Dios. Todos nosotros tenemos dones de parte de Dios. Usted nació con ciertos dones. Pero también la Biblia enseña que hay dones espirituales. Y hay dones espirituales que también son depositados en nosotros. Y todos tenemos dones. Nadie puede decir acá que no tiene un don. Todos tenemos dones. No, pastor, usted se equivoca. Yo no tengo ningún don. Todos tenemos dones. Mi mamá tiene 75 años, 76 años. Cuando era chica la llevaron a la iglesia, cuando se fue adolescente se alejó de los caminos de Dios, se casó y caminaron lejos de Dios. Recién cuando muere mi abuela, ella vuelve entonces a los caminos del Señor, se reconcilia con Dios y así es como mi familia llega a conocer de Dios. Y esto pasó todo en la Argentina. Y después estando aquí en Estados Unidos, yendo a la iglesia, diferentes iglesias, sirviendo al Señor, esta fue la frase que yo escuchaba de mi mamá todo el tiempo, es que yo no tengo ningún don. Es que yo no tengo ningún don, es que yo no sirvo, es que yo no tengo ningún don. Y eso lo escuchaba una y otra y otra y otra y otra vez. Un día hace unos 3 años atrás, se imagina, mi mamá ya con 70 y algo de años, me paro enfrente de mi mamá y le dije, mamá, nunca más digas que no tienes un don. Nunca más digas eso. Los abrazos que da mi mamá hacen sentir el amor de Dios a la gente. Mi mamá se paraba en la puerta a dar abrazos a la gente. Esos abrazos hizo que un montón de gente sintiera el amor de Cristo en sus vidas, que gente se quedara en la iglesia donde estábamos. Cada vez que nos movíamos de una iglesia, porque me moví en 3 estados desde que estoy aquí en Estados Unidos, a mí me decían, que se vaya está bien, pero lloraban a mis padres, lloraban a mi mamá, extrañaban los abrazos de mi mamá. El amor que mi mamá daba en la iglesia, a los niños y todo. Eso es un don. Eso es un don. ¿Sabe que usted tiene dones que aún ni siquiera usted sabe que los tiene? Pero usted los tiene. Y Dios los usa. No los descuide. Pero a veces Dios nos da llamado, a veces da dones espirituales y a veces dejamos de usarlos, dejamos de intentar activar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, las habilidades, los dones que Dios ha puesto y los descuidamos. Rapidito le cuento la historia de mi hijo y
y yo sé que si algún día lo ves, se va a saber, pero mi hijo tiene un don para la música. Ese muchacho, recuerdo que en un Thanksgiving él tenía quizás 2 años y medio y empezamos a escuchar una melodía en el piano y decimos, bueno, ¿quién está tocando? Y cuando vamos era un niñito apretando teclas y no podíamos entender cómo sonaba bonito. Y dijimos, wow, quedó allí. Después empezó con una batería, apenas la agarró. Yo quería que agarrara un instrumento y nada, y nada, y nada. Un día vamos a visitar un pastor. El pastor es un pastor americano, su papá saca un ukelele, empieza a tocar el ukelele. Mi hijo lo mira tocando el ukelele, agarra el ukelele, lo da vuelta y empieza a tocar. Y el pastor dice, este muchacho tiene un don. Y entonces, desde ese entonces yo me empecé a sentar con mi hijo y le dije, hey, Cris, tenés un don. Necesitas enamorarte de él. Necesitas abrazarlo. Es el día de hoy que todavía no quiere. No quiere. No quiere aprender música. No lo quiere hacer. Y yo le digo, Cristian, tenés un don, Dios lo quiere usar, necesitas enamorarte de él, necesitas empezar a crecer en él y necesitas usar ese don porque Dios lo quiere usar, no lo descuides. Entonces yo le digo, no descuide los dones, no descuide el llamado de Dios en su vida, no descuide los dones espirituales, no lo descuide. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. Capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Verso 6. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Por lo tanto, fíjese, se lo voy a volver a leer, dice, por lo tanto, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mire, fíjese esta figura. Pablo le tiene que escribir la primera carta a Timoteo y le dice, Timoteo, que nadie tenga en poco de tu juventud, sino sé ejemplo en todas estas cosas. Adicional a eso, quiero que te ocupes en lo que es importante y quiero que no descuides el don. Pero fíjese, yo creo que Timoteo descuidó el don. Yo creo que Timoteo ignoró esa carta. Porque Pablo tiene que escribirle una segunda carta. Y comenzando la segunda carta, necesita decirle, aviva el fuego del don de Dios. Cuando yo me pongo a pensar, aviva, 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 es porque algo se estaba muriendo. Es porque ese don o las cosas que estaba descuidando Timoteo estaban a un punto que ya se estaban muriendo. Y Pablo tenía que decirle, quiero que avives. Y usted sabe un fuego cuando se está apagando y se está muriendo y uno intenta, en inglés una versión dice fan into flame. Y uno necesita avivar ese fuego para que vuelva a crecer. Y Pablo le tiene que decir a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es porque algo se estaba muriendo. Y acá tengo 2 historias que quiero contar. Yo llegué a los 20 años a este país, tuve una conversión de 180 grados y recibí un llamado de servir al Señor, quise prepararme para servir toda mi vida a Él y en medio de eso era una iglesia con muchos jóvenes y estábamos los jóvenes y yo recuerdo que había un grupo de jóvenes que servíamos al Señor y habían 2 en particular, que los que voy a contar la historia, a donde uno era el líder de evangelismo. Dios tenía una pasión por evangelizar y empezó a crecer y se transformó en el líder de evangelismo en la iglesia, salía a evangelizar por las calles, a golpear puertas en los barrios, a conversar con la gente afuera. El otro era un líder de alabanza en la música. Dios lo usaba dirigiendo con la guitarra. Cuando él cantaba y las voces salían, la gente se conectaba con el Señor. Dios lo usaba de una manera impresionante. Y eso eran amigos míos. Y de repente pasa el tiempo, nos casamos, nos movemos de estado, yo me muevo a Texas y estoy allá. Y un día, después de muchos años, me encuentro con uno de ellos. Cuando me encuentro con uno de ellos,
me dice que es agnóstico, que ya no cree en el Dios que yo creo. Y yo no lo podía entender. Yo decía, pero si yo vi cuando él se convirtió, yo vi la transformación en su vida, yo vi cómo él lideraba y cómo Dios lo usaba. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que hoy él me dice que no cree en Dios. El segundo, me lo encontré como un año más tarde, o unos meses, o un año, yo no recuerdo exactamente. Y me dice que no va a la iglesia, que es casi ateo. Uno agnóstico y el otro casi ateo. Me causó mucha tristeza, mucho dolor. ¿Y sabe lo que yo pensé? Ahora, cuando yo veo esta escritura de Timoteo, cuando yo leo estas cartas, cuando yo veo lo que Pablo le escribió a Timoteo, ¿sabe lo que yo pienso es? ¿Por qué yo no pude llegar a tiempo? Porque yo no pude estar como un Pablo para sus vidas y mandarles estas cartas. Mandarles un mensaje de texto, una llamada telefónica, ir a visitarlo, hacer algo y decirle, hey, no descuides lo que Dios hizo en tu vida, los dones, en un momento aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué no pude llegar a tiempo? Y algo se murió en la vida de estos muchachos. Necesitamos Pablos en la vida. Yo necesito Pablos en mi vida. Usted necesita Pablos en su vida. Gente que llegue y nos dé una palabra que a veces nos confronta, que a veces nos sacude, que a veces nos anima y nos levanta, pero necesitamos Pablos. Pero también necesitamos Timoteo. Hay Timoteos que te necesitan a ti. Hay Timoteos que necesitan de ti. Necesitan que, así como Pablo le mandó una carta a Timoteo, necesitan de ti. Vaya conmigo. Todavía sigo orando por estos amigos. Ninguno de los dos ha vuelto a Cristo todavía. Pero todavía estoy orando por ellos. Creo que Dios va en un momento volver a tener un encuentro con ellos. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, hijo mío, Pablo diciéndole a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay Timoteos que te necesitan. Habían otros que Timoteo necesitaba encontrar y necesitaba enseñar lo que él había aprendido y necesitaba transformarse en un Pablo para ellos. Usted y yo necesitamos eso. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿A cuánto le gusta esforzarse? Levante la mano. Me parece que son medios mentirosos ustedes. A todos nos gustan las cosas fáciles. Si nos esforzamos, los que levantaron la mano probablemente sí se esfuerzan, ¿no? Pero nos gustan las cosas fáciles. Mientras más fácil, mejor. Porque esforzarse cuesta, porque esforzarse duele, porque esforzarse hay un costo que pagar y esforzarse no es fácil. Y cuando hablamos de esforzarse, hablamos de dar lo mejor, hablamos de darlo todo. Hablamos de ir más allá de todas lo que más podamos hacer. Recuerdo un día llegó mi hijo, este es otro de mis hijos, el más grande, y llega un día y no quería, viene con la madre y yo los veo que hablan por allá y no quería acercarse y después me dice, tenés que hablar con él, porque las notas vinieron bajas de la escuela. Entonces viene mi hijo, me siento a hablar con él afuera en el patio
y me muestra las notas y tenía varias notas bajas, muy bajas. Y mire, yo le voy a decir algo, esto es lo que yo le dije a él, le dije, Martín, ¿por qué sacaste esta nota? Y es que, usted sabe las excusas, ¿no? Que la clase era difícil, que el profesor, que esto, que el otro, le echan la culpa a todo. Y le digo, pero Martín, ¿vos diste lo mejor? ¿Vos diste todo? ¿Te esforzaste realmente? Y sí, papi, yo me esforcé. ¿Y qué hiciste? Oh, yo estudié el día anterior del examen, papi. Yo le digo, Martín, eso no es esforzarse. Eso no es dar lo mejor. Necesitas esforzarte. Si vos me decís que das lo mejor y te sacás una C o te sacás una D, está bien conmigo porque sé que diste lo mejor. Sé que lo entregaste todo, sé que hiciste lo mejor que podías. Acá no se trata de que me traigas puras as, pero se trata de que realmente te esfuerces y des lo mejor. Tengo otra historia del esfuerzo. No, de ahí no sé si estudia ahora, pero sí está sacando mejores notas. Entonces se está esforzando un poco más, sí. Usted sabe que yo llego a Texas, en Texas ayudé a plantar 2 iglesias, empecé a pastorear y estaba en un momento con 3 hijos pequeños pastoreando y yendo a la universidad, todo junto. Usted se imaginará lo que era mi vida en ese tiempo en Texas. Y de repente estoy allí y saco mi carrera, y siempre quise ser contador público desde la Argentina, entonces saco mi carrera en negocios y de repente quería sacar mi licencia de CPA, tenía un pequeño negocio de contabilidad, quería sacar mi licencia de CPA y en ese tiempo estaba cambiando todo, que se necesitaban 150 créditos en la mayoría de los estados para sacar tu licencia de contador público. 150 créditos significaba una maestría y yo solo tenía mi bachelor y yo no quería estudiar una maestría. Y entonces habían solo 4 estados que todavía no cambiaban y que eventualmente iban a cambiar. Uno de ellos era Colorado. Y entonces yo agarro y aplico en Colorado para hacerme CPA, aunque viviera en Texas. Y como son las cosas, Dios después permite que yo me mueva a Colorado. Me aceptan allá, solo tuve que tomar una clase para tener los créditos necesarios en contabilidad. Y los que han tomado, no sé si acá hay CPAs, pero los que han tomado eso son 4 exámenes que había que tomar. Uno los tenía que sacar en 18 meses. Si uno no los sacaba a los 4 en 18 meses, entonces si se vencía tenía que volver a tomar el examen. Y ahí estoy yo tomando mi primer examen, estudio un montón de preguntas de práctica y me presento a rendir. Con 75 uno pasaba y estoy rindiendo el primero y 76 lo pasé. Le digo, no importa sacarse una A, no había que sacar 100, había que esforzarse. Yo me esforcé, saqué 76. Y ahí voy con el segundo, auditoría era el segundo. Y estoy estudiando, me preparo, pasan como 3 meses y algo, me presento a rendir. Y yo siento que lo había pasado, tengo que esperar 3 semanas que me llegue la nota. Cuando me llega la nota, 73%. 73%. Usted se imagina, ¿no? 2 me faltaron. Entonces me frustré, pero ahí me puse a estudiar de nuevo. Y me pongo a estudiar, y me pongo a estudiar, y me pongo a estudiar, y me pongo a estudiar. Pasan otros 3 meses o 4 meses, no recuerdo, me vuelvo a sentar para rendir. Y salí como cuando uno sale de un lugar que uno dice, la hice. Esto es ya, lo logré. Y espero 3 semanas, 12 de la noche, mis hijos durmiendo, mi esposa se acababa de acostar, estoy en la sala sentado esperando la nota, veía todos los días a ver cuándo llegaba esa nota. 12 de la noche, hago clic y veo 69%. Y todavía me quedaban 3. O sea, ese más 2 más. Honestamente, en ese momento dicen que los hombres no lloran, pero yo lloré. Me largué a llorar. Estaba frustrado. Habían pasado
muchos meses, había estudiado mucho, no entendía por qué no había aprobado ese examen. Y necesitamos Pablos. Y Dios es tan bueno con nosotros que aun cuando los Pablos no aparecen en nuestra vida, Él manda un Pablo. Él manda un Pablo. Y en ese momento siento como que sentí algo de parte de Dios que me decía, Martín, anda a Google. A Google, pastor, sí, me mandaron a Google. Y para mí era de parte del Señor. Y esta era la frase que yo sentía que tenía que poner en Google. I fail at it again. Y eso fue lo que escribí. I fail at it again. Y empiezan a salir foros. Y empieza a salir uno diciendo que le había tomado 6 años sacar la licencia. Otro que había tomado el examen 24 veces. Y entonces cuando empiezo a leer esto ya empiezo a leer y me empiezo a animar. Y me empiezo a animar. Y me empiezo a animar. Y veo las historias de esta gente que algunos años, otros tomaron un montón, pero lo lograron. Y yo digo, ¿yo qué estoy haciendo? No es tiempo de abandonar, no es tiempo de tirar la toalla, no es tiempo de decir no puedo. Y fui, tomé una clase, pagué un curso, volví a estudiar y lo saqué con 82%. Dios es bueno, me quedaban 6 meses para 2 exámenes. 6 meses para 2 exámenes me quedaban. Entonces me preparo para el otro y lo saqué con 78. Y un mes antes que se me expirara todo, saqué el último. Ya ni me acuerdo con cuánto, pero fue con los 70. Y saqué mi licencia. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque estuve a punto de tirar la toalla. En frustración, en todo lo que me había pasado, en todo lo que yo había dado y había luchado para lograrlo y sentir ese golpe otra vez y otra vez. Y a veces muchos de nosotros estamos a punto de tirar la toalla. Y creo que como Timoteo, primero Pablo le manda una carta y le dice, hey, no descuides, pero después le tiene que decir, hey, aviva el fuego del don de Dios. Quizás estaba por tirar la toalla, pero después Pablo le dice a Timoteo, quiero que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Tienes que dar lo mejor todo el tiempo. Y no tires la toalla. No tires la toalla. Avanza, avanza, pero tienes que esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice, lo que has aprendido de mí, esto encarga a otros. Yo le voy a decir algo. Yo creo que como a Timoteo, hoy el Señor usted le está diciendo que nadie te tenga en poco, ni siquiera tú. Dios te está diciendo, yo no te he escogido por las capacidades que piensas que tienes o que otros piensas que tienes. Yo te he escogido por tu obediencia. Que nadie te tenga en poco, pero quiero que seas ejemplo. Cómo hables, cómo te conduces en amor, en pureza, en fe. Y sabes una cosa, quiero que no descuides lo que he depositado en tu vida. Debes crecer y construirlo más. Debes usarlo. No lo descuides. ¿Y sabes lo que creo que el Señor está diciendo? Algunos de nosotros, aviva. Quizás algunos de nosotros hemos dejado morir cosas. Hay dones en nuestra vida, hay cosas que Dios nos dijo, hay llamado, hay diferentes cosas que Dios ha hecho en nosotros o que Dios hizo en el pasado. Yo no lo sé, pero de repente hoy Dios nos está diciendo, hey, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. No lo dejes morir. También creo que el Señor nos está diciendo, como a Timoteo, quiero que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Van a haber momentos que vas a llorar, vas a tener ganas de tirar la toalla, vas a querer abandonarlo todo, porque la decepción es grande, porque la traición es grande, porque el dolor es grande, porque la frustración es grande, pero quiero que sepas una cosa, necesitas esforzarte, dar lo mejor, no tires la toalla. ¿Sabes lo que debes hacer? Encontrar un Pablo. Busca un Pablo. Rotéate de Pablos. Porque lo que necesitas en tu vida es un Pablo. Pero también creo que la palabra del Señor nos dice que tenemos que ir a buscar a Timoteos. Porque hay Timoteos que nos necesitan a nosotros. Es nuestra palabra la que va a llegar a tiempo.
Yo hubiera querido llegar a tiempo con mis amigos. A veces necesitan una llamada, un texto, un café y un decir no te rindas. Dios no ha terminado contigo, no te frustres. Tú puedes. Cierra tus ojos. Yo quiero que piense en esto, por favor. Quiero que piense en los Pablos en su vida. Piense en esas personas que han sido como Pablo para Timoteo. Gente que viene y lo confronta para animarlo, pero a veces para decir, ¡hey! No descuides, ocúpate en lo importante, no descuides lo que Dios está haciendo en tu vida. Y quiero que piense en esos Pablos, y yo espero que usted los piense y encuentre nombres. Con los ojos cerrados, mientras piensa en esos nombres. ¿Quiénes son esos Pablos en su vida? Y si usted tiene nombres, esto es lo que le pido que haga. En este momento dele gracias a Dios por esos Pablos. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Y dígalo por nombre. Gracias por esta persona, aquella. Nómbrelo, pero dígale gracias, Señor, porque son Pablos en mi vida. Pero si alguno de ustedes no pudo pensar en un nombre, esto es lo que yo le pido que haga. Pídale a Dios encontrar a Pablos en su vida. Gente que se importe en usted. Gente que pueda venir y hablarle y darle una palabra. Gente que pueda confrontarlo aún en los errores o en los descuidos de uno, cuando uno quizás no quiere saber nada con algo. Y pídale a Dios que le dé Pablos. Ahora quiero que haga otra cosa. Lo que quiero que piense es en Timoteos. Piense en aquellas personas que antes estaban y hoy no están. Que antes Dios los usaba o el fuego de Dios ardía en sus vidas y hoy están apagados. Quiero que piense por nombre en esos Timoteos. ¿Quiénes son? Quizás están en este país o están en otro país. Quizás están en este estado o están en otro estado. Quizás están en su casa o están en otro lugar. Yo no sé, pero piense en esos Timoteos. Personas que quizás necesitan que usted le mande un texto, que usted le llame por teléfono, que usted se junte a tomar un café, que usted le pregunte cómo estás. Y espero que tenga nombres. Y si usted tiene nombres, esto es lo que le pido que haga. Comprométase con Dios. De esta semana, tomar 5 minutos de su día y hacer esa llamada, mandar ese texto, juntarse personalmente y transformarse en un Pablo para otros. Pero también le pido que, así como Pablo le dijo a Timoteo, ve y encuentra. Hay muchos Timoteos allá afuera que lo necesitan a usted. Vaya y encuéntrelos. Déjeme orar cerrando este mensaje y decirle: Padre Celestial, Padre amado, gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra siempre nos confronta, siempre nos habla. Tu palabra es vida. Señor, y mi oración en esta hora es que cada persona que está aquí presente, desde el más pequeño hasta el más adulto, desde el que lleva años en ti o el que apenas está comenzando a caminar contigo, Señor, se abrace de esta palabra y puedan buscar Pablos en sus vidas y estar cerca de esas personas que llegan a tiempo. Pero, Señor, oro que encuentren Timoteos y que ellos entiendan que hay otros que los necesitan a ellos. Oro, Padre Celestial, que abra sus ojos espirituales, que les permitas mirar, Señor, porque a veces piensan, pero es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo, es que yo no sé. Señor, ayúdales a mirar que sí pueden y que sí los quieres usar.
para ser un Pablo para otros. Señor, yo bendigo a la iglesia, bendigo a Sembradores. Pido que esta iglesia sea una iglesia que realmente son Pablos en medio de esta comunidad. Que son gente, Señor, que se animan unos a otros, que llegan a tiempo, que comparten, que identifican a aquellos que necesitan recibir de ti. Señor, yo oro por esta iglesia y te pido bendíceles, prospérales y ayúdales a siempre caminar contigo y nunca tirar la toalla. Padre, yo bendigo la iglesia, te doy gracias por ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Dios me los bendiga.